Otro medio bíblico para una transformación espiritual dice esto, que la transformación viene a través del ministerio de la iglesia en distintas formas. La gran tendencia en la iglesia evangélica es pensar en el proceso de la transformación desde una óptica individual. O sea, es solamente yo y mi Cristo. Pero el Nuevo Testamento no piensa así. De hecho, la idea de crecer en comunidad es la óptica principal de las Escrituras. La idea de un cristiano solitario es muy rara y es visto como algo anormal en la Biblia. Lo normal es la comunidad de creyentes esforzándose juntos para llegar a la meta de la transformación espiritual, la imagen de Cristo. El mismo Pablo expresa esta idea en Efesios 4:13, cuando él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La gran meta es que lleguemos juntos, todos los creyentes, a la meta. Eso es muy importante porque la vida cristiana es muy difícil, como ustedes saben. Y crecer a la imagen de Cristo es una realidad costosa que no se puede lograr a solas. Nos necesitamos si vamos a llegar a la meta de ser restaurados a la imagen de Cristo. Como escribió el gran teólogo Dietrich Bonhoeffer, el cristiano necesita otro cristiano que le hable la palabra de Dios. Lo necesita una y otra vez cuando se siente inseguro y desanimado porque por sí mismo no puede ayudarse a sí mismo sin desmentir la verdad. La iglesia como una comunidad interdependiente se basa en la misma naturaleza de la iglesia. Por ejemplo, cuando las Escrituras describen la iglesia como el cuerpo de Cristo, es muy obvio que somos parte de algo más grande que nosotros y que hay una dependencia mutua entre los distintos miembros de la iglesia. Es por eso que Pablo comenta en Efesios 4:25 que somos miembros los unos de los otros. Él dice que nos pertenecemos, que tenemos una conexión inquebrantable entre nosotros en la iglesia. Pablo dice la misma cosa en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por ende, como miembros los unos de los otros, hay una conexión esencial, una interdependencia real entre nosotros. Nos necesitamos. Y nos necesitamos porque somos unidos espiritualmente, tal como el cuerpo físico es unido biológicamente. Pablo resalta esta verdad a lo largo de su discurso en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12:14, él dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia es la unión de muchos, cada uno con su función, cada uno conectado a los demás. Por ende, en 1 Corintios 12, 18 a 21, Pablo aclara, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es obvio que hay una interdependencia donde todos nos necesitamos. Es lo que hace el cuerpo del cuerpo. Que hay esa conexión entre todos. Una dependencia mutua entre todos sus miembros. Por lo tanto, Pablo escribe en 1 Corintios 24 a 26, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
La interdependencia de la iglesia es un diseño de Dios para que todos puedan ayudarse entre sí y para que todos puedan llegar a la meta de la salvación y la imagen de Cristo. Nunca fue la intención de Dios que tú como cristiano individual llegue a la meta solas. Sin la ayuda de los demás no vas a llegar, y no fue la intención de Dios. El diseño de Dios para la vida cristiana es que cada cristiano pertenezca a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que haya una conexión esencial y necesaria entre cada creyente, donde nos ayudamos, nos animamos, nos edificamos, para que uno pueda llegar a la meta final. Como dije antes, nadie puede llegar por sus propios esfuerzos. Para llegar a la meta, no solamente necesitamos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, sino también necesitamos el ministerio de los demás cristianos. Pero, ¿cómo funciona esta dependencia mutua de una forma concreta? O sea, ¿cómo se ve la Iglesia de Cristo en acción de una manera concreta para fomentar una transformación espiritual en la vida de sus miembros? Bueno, hay una gran variedad de textos que demuestran ese ministerio de la Iglesia. No obstante, vamos a ver solamente algunos ejemplos. Pero primero, es importante darse cuenta de que todos tienen un rol importante en la edificación de la iglesia y en la edificación de sus miembros. Todos tienen dones, todos tienen recursos. Por ende, todos cumplen una función importante en la vida de la iglesia. Y esto es exactamente lo que Pablo quería decir cuando él escribe en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, cuando él habla de la manifestación del Espíritu, se refiere a lo que Pablo escribió en los versos 4-6, que hay una variedad de dones, una variedad de ministerios, una variedad de operaciones. Es decir, el Espíritu se manifiesta en la vida de la iglesia por medio del actuar de cada miembro ministrando entre los demás. Es decir, la demostración del poder del Espíritu Santo entre su pueblo se realiza a través de los mismos miembros de la iglesia. Según este texto, hay una variedad de formas que el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu obra en la iglesia por medio de todos los ministerios. Cuando dos cristianos oran los unos por los otros, o cuando un hermano testifica en medio de los estudios bíblicos, o cuando una persona visita a otro miembro para animarlo, o cuando el pastor predica, o cuando la ancianita da un consejo a la madre nueva. Hay una variedad de dones y ministerios y operaciones del Espíritu, pero lo que todos tienen en común es que siempre es el mismo Espíritu Santo obrando por medio de los mismos miembros de la iglesia para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de ese obrar del Espíritu entre los creyentes. Es para el bien común de la iglesia. Es para el provecho del cuerpo, para su propia edificación. Entonces, el mensaje de Pablo en este texto es que cada miembro tiene una manifestación del Espíritu para cumplir su rol en la edificación del cuerpo. Todos somos miembros y todos tenemos un rol en la edificación del cuerpo. Por ejemplo, noten lo que enseña Efesios 4, 11-16. Dice, y él mismo, refiriéndose obviamente a Cristo Jesús, en este contexto de Cristo Jesús, el Rey exaltado, que ha dado dones a todos, dice que Él, ese Cristo resucitado, exaltado, el dador de dones, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este texto, Pablo demuestra que hay un rol particular para los líderes. ¿Cuál es su principal función? Pablo dice que Cristo les dio a los líderes dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
O sea, los líderes tienen la responsabilidad de equipar a los demás miembros de la iglesia para que ellos puedan realizar la obra del ministerio. ¿Y cuál es el propósito de tener una membresía equipada? Es para la edificación de la iglesia. Toda la iglesia debe ser una iglesia preparada para ministrar a fin de que toda la iglesia crezca en madurez. El rol de edificar es para todos los creyentes. ¿Y cuál es la meta de esa edificación? Pablo dice en verso 13, hasta que, o sea, llegando hasta la meta, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta final es llegar a ser como Cristo. Que todos tengamos la forma de Cristo. Pero por favor, nota que Pablo dice que seguimos edificándonos hasta que todos llegamos a la meta. No es simplemente que yo llego o que tú llegas. La meta es que todos sigamos edificando y sirviendo hasta que todos lleguemos a la meta. Pablo dice que hay otra meta muy concreta también, a saber, en verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos que ser capacitados para la edificación de la iglesia para que ya no seamos inmaduros en cuanto a la verdad, sino que avancemos hacia la madurez espiritual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dice, manteniéndonos conectados a Cristo y unidos entre nosotros. Pablo dice que en la iglesia somos como coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, hay una conexión necesaria que provee ayuda los unos a los otros. Cada miembro hace su trabajo, pone de su parte, y así la iglesia va edificándose y avanzando hacia la meta de la imagen de Cristo. La iglesia es un medio de transformación. Cuando somos vinculados y cada miembro cumple su función como parte del cuerpo, la iglesia va creciendo y llegando a ser más como Cristo. Hay otro ejemplo en Colosenses 3:16, donde Pablo exhorta a la iglesia con estas palabras. Él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La idea es que toda la iglesia debe involucrarse en el proyecto de saturarse con la palabra de Cristo. O sea, cada miembro debe compartir la palabra a los demás miembros. Todos tienen la responsabilidad de usar una variedad de formas para exhortar y enseñar a sus hermanos en la fe. Otro texto, en el libro de Hebreos, hay varios ejemplos muy relevantes. Los destinatarios de la carta estaban pasando por momentos muy difíciles. Parece que varios estaban considerando la posibilidad de dejar el camino de Cristo. Ellos querían volver, parece, al judaísmo. La fe de varios hermanos en esa iglesia su fe estaba tambaleando. Y el autor escribe para animarlos a permanecer en la carrera a pesar de todos los obstáculos. Por ejemplo, interesante lo que dice Hebreos 3, 12 y 13. El autor anima a la iglesia diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que sea parte del Dios vivo.
Antes bien, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor indica que el pecado es una fuerza activa que busca engañarnos y hacer que nuestros corazones se desvíen del camino de Dios. ¿Cuál es la solución según el autor? El compañerismo cristiano. El autor les exhorta a los hermanos a preocuparse por los otros hermanos de la iglesia. Él dice que todos tienen que mirar que el pecado no engañe a ninguno de los hermanos. Cada creyente tiene que pastorear a los demás y ser pastoreado por los demás. Cada miembro, entonces, es un instrumento que Dios utiliza para cuidar a los demás hermanos, para protegerse de la incredulidad, para protegerse del pecado. La exhortación mutua es un medio que Dios utiliza en el proceso de la transformación espiritual. Otro pasaje que enseña la misma idea es Hebreos 10, 24 y 25. El autor dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los tiempos son malos y las tentaciones son constantes. ¿Qué hacemos frente a esa realidad? El autor dice que tenemos que estimularnos a seguir adelante, a obedecer, a vivir la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer todo esto de una forma concreta? Él dice que tenemos que seguir reuniéndonos. Podemos cumplir esta responsabilidad de estimularnos y exhortarnos solamente si estamos juntos. Por ende, el compañerismo, la exhortación mutua entre hermanos es crucial para el crecimiento y el fortalecimiento espiritual que nosotros necesitamos experimentar. Es un medio que Dios utiliza en el proceso de la transformación espiritual, el compañerismo, el exhortarnos entre nosotros, el animarnos en la iglesia. Ahora, volviendo a las cartas de Pablo, podemos notar, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 14 y 15, un ejemplo donde toda la iglesia recibe la exhortación de preocuparse por los demás. Miren lo que Pablo dice. Pablo dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno, ahí está otra vez, pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aunque son los líderes que tienen que tomar la batuta en la amonestación de los demás hermanos, obviamente, aquí en ese texto de 1 de Tesalonicenses 5, Pablo exhorta a toda la iglesia a involucrarse en la vida espiritual de los demás. El progreso en la vida espiritual es un asunto de la comunidad, no algo netamente personal. Aunque no todos ocupen el oficio de pastor, todos tienen que pastorear, porque todos son sacerdotes. También podemos ver esta verdad ilustrada en el libro de Romanos. En Romanos 1, 11 y 12, Pablo expresa el propósito por el cual él quería ir a Roma. Él dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En este texto Pablo empieza diciendo que él quiere usar el don espiritual que Dios le había dado para poder fortalecer la fe de los hermanos. Pero al pensar en eso, Pablo se corrige porque reconoce que el aliento espiritual es algo mutuo.
Por ende, Pablo comparte que su meta es que haya un aliento mutuo entre él y los demás hermanos. Él se da cuenta que cada uno puede animar a los otros para que todos sean mutuamente animados en su fe. La transformación espiritual es un asunto comunitario. Toda la iglesia se involucra en el avance de todos los demás hermanos. Es un trabajo en conjunto. Tú y yo somos agentes que Dios utiliza para la transformación de otros hermanos. El ministerio de la iglesia es un medio de transformación. Ahora, eso no significa que no haya líderes. O sea, no debemos olvidar que los líderes de la iglesia sirven para ser instrumentos de transformación para los demás hermanos también. O sea, el hecho de que todos los creyentes somos sacerdotes con responsabilidades de animar, de exhortar, corregir y pastorear a los demás, no significa que los líderes no tienen un rol importante en esta obra de transformación. Todo el contrario. Los líderes son instrumentos dotados con dones para la capacitación y edificación de la iglesia. Su ministerio de predicación, de oración y de todo tipo de liderazgo es también vital en el crecimiento espiritual de cada miembro. Se ve esto, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Pablo estaba separado de la iglesia e impedido de poder visitarla. O sea, no podía animar cara a cara a los hermanos. Y Pablo estaba preocupado por la situación de la iglesia. Entonces él escribe estas palabras. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, la distancia, ¿no? Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Timoteo, un emisario misionero, es enviado como instrumento para ayudar a los creyentes en cuanto a su fe. Él es un agente para ayudarlos a crecer y a mantenerse firmes a pesar de las aflicciones que ellos enfrentaban. Y el mismo Pablo, el gran apóstol, comenta en 1 Tesalonicenses 3:10 que él quería ver la iglesia para completar lo que falte a vuestra fe. Como un líder capacitado, un enviado por Dios para fortalecer la iglesia, Pablo reconocía que él tenía un rol importante en el proceso de completar la fe de los hermanos, de enseñarles, de guiarles y nutrirlos en su fe. Entonces, en este proceso de transformación, Dios utiliza a otros hermanos, a otras hermanas en la fe, para animar, para guiar y para fortalecer nuestra fe. Dios usa a los líderes de la iglesia, a los misioneros, a los eruditos y a todos los demás creyentes. Cada creyente juega un rol importante en la transformación espiritual de los demás creyentes. Por ende, la iglesia, en sus variedades de ministerios, es un medio vital de transformación. En sus reuniones formales, a través de sus enseñanzas, por medio de sus programas y en la vida y en la interacción de todos sus miembros, el pueblo de Dios es una herramienta que Dios utiliza para moldear a los demás creyentes a la imagen de Cristo. La transformación espiritual es un esfuerzo comunitario, una cooperación entre todos. La transformación espiritual nunca es el trabajo de un cristiano solitario. Siempre, si un cristiano va a poder vencer el pecado en su vida diaria, si va a poder permanecer en medio de las constantes luchas, si va a levantarse después de las derrotas, necesitará el ánimo y la corrección de los demás creyentes. Tal como el proverbio africano dice, se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Así podemos crear, un proverbio cristiano que dice que se necesita toda una iglesia para formar un cristiano maduro.
El ministerio de la iglesia es un medio que Dios utiliza para la transformación de sus miembros.